Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa, en este ministerio de enseñanza en el Talmud. Y esa palabra Talmud es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde estamos transmitiendo en vivo esta hora la palabra del Señor en una forma, en la manera expositivamente. En otra palabra, enseñamos la Biblia, la palabra del Señor, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 8, donde estamos estudiando específicamente versículos 5 al 13. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, y creo que esta es la última parte en esta sección antes de comenzar a llegar a la siguiente sección de escritura, la cual va a ser Mateo 8, 14 a 17. Pero vamos a concluir aquí con del versículo 5 al 13 en Mateo capítulo 8 hoy día. Y aquí el tema principal es que Jesús sana al siervo de un centurión, de un gentil, alguien que no era judío, ¿no? Y Jesús rompe las barreras. Él viene a derribar, ¿ves? Las murallas, ¿ves? Las paredes entre la división que existía entre los judíos y los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Nosotros. Todos nosotros que no somos ¿qué? Que no somos judíos. Y Jesús extiende la gracia, extiende la mano, extiende, ¿no?, la salvación a los gentiles en cuanto nosotros somos. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando aquí? Bueno, aparte que obviamente hay una sanidad, hay una curación. Aquí hay un siervo que es sanado para la gloria de Dios y por supuesto para su propio bien. Pero más allá de la sanidad, esto implica un sinfín de otras cosas. Porque dentro de este texto, de versículos 5 al 13 de Mateo capítulo 8, Jesús está demostrando dos cosas. Que Él está recibiendo y también está rechazando a los hombres. Sí, el Señor está escogiendo a quien Él va a recibir y a quien Él va a rechazar. Vamos a entrar en los detalles y vamos a leer versículo 5 a versículo 13, Mateo capítulo 8. Vamos a leer, dice: Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico y sufriendo mucho. Pero el centurión respondió y le dijo: Señor, no soy digno. Mira lo que está pasando aquí. Él se lo presenta, ¿no? El centurión, ¿no?, el gentil, viene así enfrente de Jesús y él está en la calle. Y Jesús está en la calle rodeado con sus discípulos y un sinfín, una gran multitud. Ahora, tú tienes que pensar que este centurión jamás, ningún soldado romano hubiera llegado delante de cualquier judío para suplicarle nada. ¿Por qué? Porque los romanos en ese entonces se pensaban que ellos eran los máximos. Ellos eran de la alta clase, ¿no? Y todo lo demás eran pura tachuela. Era gente de la clase muy baja. No era imaginable que un soldado romano, mucho menos un centurión, y un centurión se encargaba de 100 soldados. Este era un hombre de rango, ¿no? Y la cosa es que él viene a la calle y le suplica a Jesús y le dice: Señor. ¿Te puedes imaginar los oídos de los judíos? Atónito. Mira lo que dice. Versículo 5. Y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo mucho. Y Jesús le respondió y le dijo: yo iré y lo sanaré. Un momentito. ¿Te puedes imaginar? Mira, ¿en qué cabeza cabe que un judío iba a entrar en la casa de un gentil? Eso no iba a suceder. Pero Jesús rompe automáticamente las barreras y le dice: yo iré y también, no solamente iré, pero lo voy a sanar. Versículos 8. Ahora, note la actitud de este gentil. Note la actitud que no se esperaba de él. Mira, él dice en versículo 8: pero el centurión respondió y dijo: Señor. Otra vez le dice: Señor.
no soy digno de que entres bajo mi techo, más solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Mira lo que está haciendo este centurión. Él se está humillando delante de este judío, Jesús, pero delante de todos los judíos que estaban presentes también. Versículo 9. Y dijo, y ahora le dice, ¿por qué no? Porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes, ¿ves? Y dice, y le digo a este, ve, y él va. Le digo al otro, ven, y él viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. A oírlo Jesús se maravilló. Y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. ¡Wow! Jesús está hablando, siendo judío, se está dirigiendo aquí a los judíos. Y él está elogiando a este romano, a este soldado, a este gentil, sobre todos los judíos en Israel. Esto era inesperado. Y oílo Jesús se maravilló, versículo 10. Y le dijo a los que le siguen, en verdad os digo que en Israel no he hallado nadie en una fe tan grande. Y os digo, en versículo 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino del cielo. Ahora Jesús sigue hablando, diciendo algo que no se esperaba. Lo que él está diciendo aquí, cuando dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino del cielo. Él está diciendo, por la primera vez los judíos están escuchando otra cosa. Ellos están escuchando que Jesús está declarando, está predicando. Él le está diciendo, pero en un lenguaje muy claro, que por la primera vez ellos están escuchando, los judíos, que los gentiles van a entrar en el cielo. Porque hasta este punto ellos creían que ellos eran los únicos que iban a entrar en el cielo. Te puedes imaginar el shock de escuchar, de oír esto. Mira, toda esta escena era inesperado. No lo esperaban. Y ahora están escuchando que los gentiles van a llegar no solamente al reino, al cielo, pero sino que también se van a sentar en la misma mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿no? Mira, es lo que está diciendo. En el reino de los cielos. Que vayan a compartir en la misma mesa. Yo no sé si tú puedes captar lo que está pasando aquí. Ellos no esperaban oír eso. Mucho menos a creer que los gentiles iban a entrar en el cielo. Porque para ellos el gentil iba al infierno. Sí, para ellos. El gentil iba a ir al infierno. Ellos estaban muy cómodos con esa idea. Pero lo que dice el versículo 12. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora dice otra cosa asombrosa. ¿Cómo? Un momentito. Los gentiles van a ir al cielo. Se van a sentar en la misma mesa con Jacob. Y nosotros, los hijos de Israel, los judíos, los que creen que era lo único que iba a entrar en el cielo, se van a encontrar ¿dónde? En el infierno. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No sé si tú puedes captar lo que está pasando aquí. Versículo 13. Jesús entonces le dijo al centurión, vete, así como ha creído, te has hecho, y el criado fue sanado en esa misma hora. Ve, aquí hay algo mucho más que la sanidad de un siervo. Aquí esto involucra un sinfín de otras cosas. Y sepa algo, que cuando el Señor sana, siempre involucra un montón de otras cosas, pero como estamos tan enfocados en la sanidad, en el problema inmediato, que se pierde lo demás que está sucediendo. Mira lo que vamos a enfocarnos en el versículo 11, Mateo 8. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y que se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahora te recuerda que en la última enseñanza estuvimos enfocados exclusivamente en versículos 9 y 10. Ahora llegamos al versículo 11.
Ahora quiero a ver si podemos explicar un poquito más este asunto de la conversión o la salvación de los gentiles. En otra palabra, gente como tú y yo, ¿no? Jesús usó la gran fe de este soldado romano centurión para predecir, para predicar, para profetizar que un gran avivamiento futuro entre los gentiles. Una vez más, ellos no esperaban escuchar eso. Por supuesto, nosotros estamos en el centro de esta gran conversión de gentiles, y la conversión de gentiles tan claramente predicha por nuestro Señor aquel memorial día de la conversión del centurión. Una vez más, ellos no esperaban eso. Tú sabes que ese es el problema y el juego de las religiones, ¿no? Que cada grupo se cree que ellos son exclusivos, ¿no? Y como ellos son exclusivos, no es posible que los demás puedan ser parte de ser inclusivos, ¿eh? Porque la exclusividad de su religión automáticamente siempre no va a permitir la inclusividad de otra gente. Ese es el peligro de nosotros ser etnocéntricos ¿me entienden? O ser religiosos centrados solamente en nuestra religión. Y Cristo viene a romper todas esas barreras. Mira, la primera cosa que tenemos que anotar aquí, ¿sobre quién? Sobre el centurión, este gentil, ¿no? Que el centurión, ¿no? poseía algo inusual. ¿Qué es lo que tenía él que era raro? Bueno, poseía lo que se le había sido dado a Abraham, a Isaac y a Jacob para entrar al cielo. ¿Qué es lo que tenía él? Bueno, ¿qué se le dio a Abraham? ¿Qué se le entregó a Jacob? ¿Qué se le entregó a Isaac? ¿Qué fue lo que? Y mira, ¿qué fue? Fe. Fe. Él tenía fe. Más bien tenía una fe mucha más poderosa, más arraigada en el Señor Jesús que con los propios judíos. Tenía fe, era un gentil. No un hijo de Abraham por nacimiento, sino por la fe se había convertido en un hijo de Abraham. Él creía lo que creía Abraham, que el Mesías Jesús es el Mesías. Los propios judíos no lo creían, pero él sí. Mira la forma como lo comparte con nosotros el apóstol Pablo. Abre su Biblia en Romanos, guarda su lugar aquí en Mateo capítulo 8, pero vamos juntos allá en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, y vamos a ir en Romanos capítulo 4. Ay, perdón, me fui hasta Gálatas, no, déjame regresar aquí. En Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. Mira lo que dice. Versículo 11, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen ser circuncidados. Para que sea padre, ¿qué? No dice. Para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidado. Hablando de los gentiles. A fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Aún Pablo reconoce esto. Pedro lo reconoció. Todos los discípulos lo reconoció. ¿Y qué pasa hoy día con muchos de nosotros entre los religiosos? Que creemos que somos ¿qué? Los únicos que vamos a entrar en el reino, en el cielo. ¿En serio? ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Qué clase de soberbia, arrogancia es esa? Que tú crees que la religión suya es la única exclusiva, en cuanto nadie puede ser incluido, ¿ves? En el reino del cielo del Padre Celestial. Bueno, mira lo que dice el versículo 12. Romanos. Y padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Mira, incircunciso, perdón. La segunda cosa que tenemos que reconocer.
que este soldado romano, este centurión, haría algo inusual, ¿no? No se esperaba. Se sentaría con Abraham y Isaac en el cielo. Eso es algo que va a ser. Que otra vez, los judíos no lo esperaban. Los religiosos no lo esperaban. Jesús estaba diciendo que la salvación vendría a los gentiles. Él estaba profetizando. Los gentiles van a entrar en la familia de Dios y van a ser adoptados. ¿Ves? Y van a nacer de nuevo, igual como ustedes tienen que nacer de nuevo. La tercera cosa que es que el centurión era una tremenda ilustración. Era una ilustración. So, note bien, la primera cosa, el soldado romano centurión tenía algo inusual. Dos, el centurión, este soldado romano, iba a ser algo inusual. Tres, el centurión era una ilustración. ¿Pero de qué? ¿Ilustración de qué? Era como digo, que es la palabra que busco, era un anticipo de la conversión de los gentiles, un anticipo de la salvación de los gentiles un día en el futuro, por cual, por supuesto, ha llegado ese día para nosotros. Ahora, tenemos que hacer una pregunta aquí, porque te recuerdo que te dije que al principio que esta parábola aquí que estamos leyendo, de versículo 5 a 13 en Mateo capítulo 8, esta historia aquí, este acontecimiento aquí, va más allá de la sanidad de alguien, mucho menos de un gentil. Pero piénsalo bien conmigo. So, tenemos que hacer una pregunta. ¿Quién serán salvados? ¿Quién serán salvados? Porque, mire, este intercambio aquí causó un problema. Causó un revolú. ¡Boom! Las mentes explotaron. ¡Boom! Los sentimientos explotaron. ¿Cómo que posible? Porque no se olvide que el judaísmo era una religión bien encerrada dentro de su cultura. Y, por supuesto, porque estaba cerrada dentro de su cultura, ¿ves? Había contaminado, la cultura propia había contaminado, ¿no? La religión que supuestamente estaba establecida para darle honra y gloria a Dios. Ese es el mismo problema que tenemos hoy día, porque nuestras religiones hoy en día están dominadas por nuestras culturas y siempre van a imponer cosas que no están en la palabra, ni siquiera mucho menos la voluntad de Dios. So, ahora la pregunta que tenemos que ver, que se tiene que por naturaleza surge de aquí, es esta: ¿quién serán salvados? ¿Quiénes serán salvados? Bueno, note que la fe del centurión causó profundas emociones en el interior de Cristo, tan fuertes que Jesús exclamó varias cosas. Porque él dijo: en todo Israel no he visto nadie con esta clase de fe. La primera cosa es que muchos vendrán, así como había venido el centurión por fe. So, ahora Cristo, ves, en su palabra está profetizando. Mira, Pablo está profetizando, Pedro está profetizando, Juan está profetizando. ¿Sobre qué? Sobre que los gentiles, tú y yo, un día vamos a tener fe para entrar en la familia de Dios y ser adoptados como la parte de la familia de Dios. Mira, en Gálatas capítulo 3, mira lo que dice. Abre si ves en Gálatas capítulo 3 y quiero que vea conmigo permíteme un momentito, versículo 14. Versículo 14. Dice: a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, vinieran a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Estaba predicho, estaba profetizado, que tú y yo, todos nosotros que no somos judíos, íbamos a tener la misma oportunidad de ser adoptados como parte de la familia de Dios y ser incluida, ¿ves?, en el reino, en cuanto al principio era exclusivamente judío. Pero ahora no.
Abre su Biblia en Efesios capítulo 2. Y en Efesios capítulo 2, mira lo que dice el versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracias habéis, porque por gracias habéis sido salvados por mediante la fe, y esto no de vosotros, él dice, sino que es don de Dios. Pues no por nosotros, perdón, no por obras, para que nadie se glorie. Ahora, creo que tuve algo. Porque por gracias habéis sido salvados. La misma gracia que el judío necesitaba es la misma gracia que nosotros necesitamos. Aquí no, mira, aquí no hay limitaciones, aquí no hay barreras que se han levantado y ahora dice, bueno, ustedes los judíos van a tener que hacer otra cosa y ustedes los gentiles tienen que hacer otra cosa. No, no, no. Él dice, porque por gracia habéis sido salvados. Esos habéis sido salvados incluye a todos. Que el Espíritu de Dios toca su corazón y ellos se arrepienten de sus pecados, confiesan al Señor Jesús como el Señor de su vida, ¿no? El Salvador de su vida. Él dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto es inclusivo, esto incluye, no importa si es judíos o no judíos. Otra vez, vamos a revisar lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4. Vale la pena repetirlo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe y tenía mientras aún era incircunciso para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada, y padre de la circuncisión, versículo 12, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, nosotros, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Ahora, en ese mismo libro de Romanos, quiero que tú veas conmigo en capítulo 4 de Romanos, en capítulo 4 de Romanos capítulo 6, donde él dice, por eso es por fe. Por eso es por fe para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa se firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando él dice, no solo los que son de la ley, hablando de los judíos, porque ellos se habían sometido debajo de la ley, ¿no? Los gentiles no vivían debajo de la ley, eran los judíos. Pero luego él dice, aquí en versículo 16, Romanos capítulo 4, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham y al cual es padre de todos nosotros. Ahora, la otra cosa es que muchos vendrán así como había venido el centurión de todas partes, de este y del oeste. Él lo está predicando. Mira, una vez más. Quiero que lo vea conmigo. Versículo 11, Mateo capítulo 8. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mira, muchos un día en el futuro van a llegar multitudes sobre multitudes sobre multitudes de gentiles, todos nosotros que no somos judíos. Mira lo que está diciendo. Y es importante captar esto. Mira, el judío tenía que entrar en el reino igual como el gentil tiene que estar en el reino igual como el judío. Es a través de la fe que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, sí llegó a la tierra, cumplió los requisitos para que tú y yo pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Porque tú y yo no entramos, a través de nuestro propio mérito, porque eso no existe. Nosotros tenemos que creer que lo que Él hizo en la cruz, Él es, en otra palabra, la frase es, Él es nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, ¿no? Y nosotros nos arrepentimos, ¿no?, de nuestros pecados, porque supuesto te tienes que arrepentir, ¿no?
nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿ves? Nos sometemos debajo de la autoridad de la palabra del Padre Celestial, ¿no? Y vivimos conforme a las normas bíblicas que Él ha establecido para que tú y yo podemos vivir en esta tierra y luego, después de apartar de esta tierra, es entrar en el reino de los cielos con el Señor. Ahora, muchos vendrán así como había venido el centurión, ¿no? De todas partes del este al oeste. Mira, y acabamos de leer eso allá en Mateo capítulo 8, versículo 11. Abre sus Biblias en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, por favor. Quiero que lo vea conmigo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice: después de esto miré, y vi una gran multitud, dice, que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Él ve una visión aquí de todo el mundo. Van a llegar, ¿ves?, a alabar al Señor. Van a llegar a alabar al Señor de toda lengua. Mira lo que dice otra vez. Dice: de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestidos blancas, con palmas en la mano. Ellos van a ver, él está aquí declarando que las puertas se abrieron. Y se abran, ¿para qué? Para todos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor, es el Mesías, es el Cristo, ¿ves? Él es el Redentor, ¿ves? Y aquellos que confiesan eso y se arrepientan de sus pecados y reconocen que la única forma que van a entrar en el reino es a través de la persona de Jesucristo. De Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo es que usted planea entrar en el reino? A través exclusivamente exclusivamente de sus propios méritos. ¿En serio? ¿Eso es lo que tú piensas? ¿Que tú vas a entrar a través de tus propios méritos? Piénsalo bien. Piénsalo bien si eso es cierto. Que tú estás más que convencido que es así que tú vas a entrar. Y que tú no necesitas nada o nadie. No, usted anda demasiado equivocado. Y mira, quédese a mí, abre su Biblia en Apocalipsis capítulo, permíteme, 21. En Apocalipsis capítulo 21, mira lo que dice. En versículo 24, Apocalipsis capítulo 21, versículo 24, dice: y las naciones andarán a su luz. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Las naciones, esto ahora rompe todas las barreras y permite a los gentiles de toda parte del mundo ahora entrar en lo que se nombra la familia de Dios. Vamos a regresar a Mateo capítulo 24, ¿ves? Guarda su lugar allá, por favor, todavía en Mateo capítulo 8. Pero vete conmigo en Mateo capítulo 24. Quiero que tú veas aquí en versículo, está en el principio, deja ver, versículo 3. Mateo 24, 3, él dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado diciendo: Señor, dijo, dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¿Escucharon la pregunta? Ellos quieren saber cómo que esta cosa va a terminar. Y le dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron los discípulos en privado y diciendo: le dijo, dinos, por favor, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ellos querían saber cuándo que va a suceder todas estas cosas. Porque él te recuerdas cuando se puso enfrente del centurión, ¿no? O mejor dicho, el centurión vino y se puso enfrente de él. Y Jesús dijo que aquellos del oriente, del occidente, ¿ves?, se van a unir con Abraham, Jacob, Isaac y Jacob, en vez de, ¿dónde? En el cielo. Ellos están escuchando esto por la primera vez. ¿Cómo? Repite eso otra vez. Ellos lo estaban escuchando. Esto era un shock para ellos. Mira, muchos se sentarán en el cielo con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no esperaban esto.
Permíteme, abre sus Biblias en Hebreos capítulos, ¿qué es lo que lo voy a comer? Y vamos a Hebreos capítulo 2, permíteme un momentito, versículo 10. En Hebreos capítulo 2, él dice esto, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Él está hablando que ahora las puertas se abren completamente. ¿Para qué? Para que los gentiles, tú y yo, podemos ser incluidos, ¿ves? Ser parte de este reino, el reino del Padre Celestial. Ahora vamos a Mateo capítulo 8, por favor. Ahora llegamos por fin a versículo 12. Mateo capítulo 8, versículo 12. Y te recuerdo que hemos estado estudiando versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora llegamos al versículo 12 de Mateo capítulo 8. Y dice, pero los hijos del reino serán arrojados. Esto. Wow. Dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es alarmante, alarmante. ¿Te puedes imaginar que él dijo enfrente de los judíos y se estaba dirigiendo a los judíos? No se estaba dirigiendo al centurión, pero a los judíos. Él le dijo, pero los hijos del reino serán. ¿Quiénes eran los hijos del reino? Los judíos. ¿Ves? Ellos eran, ¿qué? Los hijos del reino. Ahora él se voltea de tratar con el centurión, de dar vuelta y ahora habla con su pueblo, con los judíos, con los religiosos. Y le declara, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Nadie esperaba escuchar eso. Nadie. Es que no tenía sentido para ellos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Él dijo, y ellos acaban de escuchar. A ver, los gentiles, ese soldado romano, ellos van a entrar en el cielo. Y ahora tú nos estás diciendo a nosotros que nosotros no vamos a entrar. ¿Cómo? ¿En serio? Sí. Mira lo que dice en versículo 12, Mateo capítulo 8. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Note que el juicio de los incrédulos será terrible. El juicio de los incrédulos será terrible. Por la primera vez, escuche bien, por la primera vez ellos están escuchando que hay un montón de judíos religiosos que son realmente incrédulos. No se esperaba eso. Es que no se esperaba. Tú sabes que uno de los, peligros, ¿no? Más grande, uno de los peligros más grandes de los religiosos, vamos a hacer el comentario generalizado, ¿no? Que muchos de los religiosos, ¿no? En verdad terminan siendo incrédulos. Ellos creen más en sus sistemas religiosos, más en sus ceremonias, más en sus protocolos, más en sus reglas propias, ¿no? Que en el Señor Jesús, el que fue a la cruz y murió por sus pecados. Eso está claro. Ahora, y él dice que ese es el grupo, ¿ves? Que serán arrojados a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes. Una vez más, versículo 12. Mateo capítulo 8. Porque aquí es la primera vez que estamos captando la idea que el gran poder de Jesús,
rechazará a los incrédulos. El gran poder de Jesús rechazará a los incrédulos. Yo no lo digo, yo solamente lo estoy repitiendo. Mira lo que dice el versículo 12, Mateo capítulo 8, otra vez. Dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahora, tú tienes que entender que a quién se estaba dirigiendo. Él se estaba dirigiendo a todos los religiosos. A todos ellos. Él no se estaba dirigiendo con los paganos felices, con los religiosos. Y le dijo que ellos eran así, igual como los incrédulos, a pesar que tienen su religión. Pero pues mira, es interesante. ¿Cómo es que tú puedes decir de un religioso que él es un incrédulo? ¿Cómo que puedo decir eso? Bueno, no es tan difícil, porque el religioso cree más en sus propios méritos y en su sistema de religiosa que en el Señor Jesús. Y eso es lo que lo convierte a él un incrédulo, porque él no cree que Jesús es suficiente. Él cree que él tiene que hacer esto y 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 esto. Mire bien. Jesús, aquí en versículo 12, mira, otra vez, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes. Mira, Jesús predijo que los judíos que persistieran en la incredulidad perecerían. Él lo dijo bien claro. Una vez, ellos no esperaban escuchar eso. Son rechazados por Dios a pesar de haber sido escogidos para ser hijos de Dios, habiendo recibido tantos privilegios. Ahora están escuchando que, mira, que van a recibir ¿qué? ¿Ves? El castigo. Ese es el problema con los religiosos. Ellos creen que su religiosidad, su religión, ¿ves? Le va a cubrir todas sus faltas. Y el privilegio de haber sido escogido como parte de la familia de Dios. Y ahora ellos creen que todo está chévere, que ellos pueden hacer lo que les da la gana, vivir como les da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él está diciendo, habrá completa oscuridad. Él dijo, habrá completa tinieblas. Usted, la bola de religiosos, que han elevado su religión sobre Jesús, su religión sobre Dios. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Número 1, habrá completa oscuridad, habrá completa tinieblas, ¿no? Una región, una región, un lugar, una habitación, una casa de total oscuridad que impida al menor vista. Un lugar sin luz, si te puedes imaginar eso. Un lugar sin luz, sin un rayo de esperanza, sin ningún tipo de luz. Eso es lo que va a suceder. Una vez más, él no se está dirigiendo con los paganos felices, se está dirigiendo a aquellos que son una bola de religiosos, pero terminan siendo mentirosos. Es un lugar de completa oscuridad, donde uno vive totalmente, ¿cómo digo? Totalmente discapacitado, indefenso, sin esperanza. Está muy lejos del esplendor y la gloria y el resplandor de la presencia de Dios. Es ser arrojado a las tinieblas y a la oscuridad del mundo exterior. Es miseria, la miseria de alma perdida. Y es básicamente, eso es una buena descripción de los religiosos, ¿ve? Porque mira, a ver si lo puedo explicar de otra forma. Mira. A ver si me puede captar esta idea. Tú sabes que muchos religiosos, no voy a decir todo, por favor, pero muchos religiosos, ¿ves? Son exactamente eso. ¿Ves? Son más fiel a su sistema de creencia, son más fiel a sus protocolos religiosos, son más fiel a sus propias reglas, son más fiel a su autojustificación,
que tener fe en el Señor simplemente porque Él ya lo cumplió. Y es miseria. Porque mucho de esta gente, mira, miserablemente son perdidos, no conocen al Señor. Saben algo del Señor, pero no conocen al Señor. Permíteme, mira lo que dice, vamos a rezar el versículo 12. Versículo 12, Mateo capítulo 8. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Y dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Quédese ahí conmigo. Vete a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 13. Versículo 13. Mira lo que dice en Mateo capítulo 22. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atale las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Cristo dice lo que va a suceder con todos que no creen en Él. Creen en algo de Él, pero no creen en Él. Segunda de Pedro capítulo 2, por favor, abre su Biblia. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice en versículo 17. Él dice, estos son manantiales sin agua. Wow, mire el lenguaje que él está usando. Él dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada, lo que le dice. Dice, bruma impulsada por una tormenta para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Wow. ¿Te puedes imaginar eso? Ahora, vete al libro de Judas. El libro de Judas, versículo 6. En el libro de Judas, versículo 6, él dice esto. Capítulo 1, dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Mira, ni los ángeles se escapan si no son fieles con el Señor. Y obviamente una tercera parte de todos los ángeles que estaban en el cielo, ¿ves? Cayeron juntamente con Satanás. Ahora, abre su Biblia en Job capítulo 18. Y en Job capítulo 18, versículo 5, él dice esto. Ciertamente la luz de los impíos se apaga. Y no brillará la llama de su fuego. Entra en un estado de crujir de dientes en un lugar tan oscuro que es la ausencia de la luz completamente. En el libro de Proverbios, por favor, abre su Biblia ahí, en Proverbios capítulo 20, versículo 20. Proverbios capítulo 20, él dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Piense bien, piense bien. La segunda cosa es que habrá llanto, ¿eh? Eso está bien claro. Habrá llanto, ¿no? Primeramente habrá completa oscuridad, pero ahora habrá llanto. En otra palabra, dolor, 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 dolor. Dolor a voces, dolor a lloro, dolor a quejidos, dolor a lamentaciones, dolor de torrentes y torrentes de lágrimas. Olvídate. Aquí, mira, se le va a borrar la sonrisa. Se le va a borrar la sonrisa que muchos tienen. La tercera cosa, habrá crujir de dientes. Habrá crujir de dientes. Mira, crujir aquí en el contexto original, que es en griego, ¿ves? Es morderse de hostilidad. Morderse de hostilidad y amargura y también indignación. ¿Ves? Es castañar, ¿ves? Despectivamente los dientes. ¿Ves? Si te puedes imaginar eso. Y esa ira y esa furia, ¿no? Y desesperación porque no se puede hacer nada, ya que uno es arrojado en ese lugar de tinieblas, no hay salida. El destino de la persona está determinado por siempre.
No es que a mitad del camino tú puedes dar vuelta y regresar. No, no, no. Ya que entras en el estado de tinieblas, ahí se queda permanente. Mira lo que dice otra vez en Mateo. Mira, estas son las palabras de Jesús. Estas no son las palabras de Eddie Ildefonso, no, no. Estas son las palabras de Jesús, donde Él dice aquí en versículo 12, Mateo capítulo 8, dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. No hay salida. El siguiente capítulo, Mateo capítulo 13, por favor, abre sus Biblias en Mateo capítulo 13, versículo 42. Mira lo que dice. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo capítulo 24, por favor. Mira lo que dice en Mateo capítulo 24, versículo 51. Dice, y los azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, va en Mateo capítulo 25, el siguiente capítulo, Mateo capítulo 25, versículo 30, dice esto, y el siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ya que tú entras en ese estado, no hay salida. ¿Por qué tú crees que tomamos el tiempo de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo? Tú necesitas arrepentirse. Como le dijo Jesús propio, acercaos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado. Es la única forma, la única solución que tú tienes. Mire bien, en Salmo 112, abre su Biblia, en Salmo 112, versículo 10. En Salmo 112, él dice esto. Lo verá el impío y se irritará. ¿Y ves? Rechinará los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos se perecerá. Piense conmigo. Que la entrada al cielo, ¿no? Basada en una cosa y en ella solamente que es fe en Cristo Jesús. Fe en Cristo Jesús. Mira, escuche bien, herencia. Padres piadosos y hijos piadosos. Profesión religiosa. Bautismo y membresía de la iglesia son todas las cosas inútiles. Todas son cosas inútiles sin la fe en la persona de Jesucristo. No la idea de Jesucristo, pero en la persona de Jesucristo. Y todas esas cosas que tú tienes te vienen a condenar si no hay fe en la persona de Jesucristo. Sin fe, el único futuro, escúcheme, sin fe, el único futuro, ¿no? Al que puede mirar el hombre es el juicio de Dios en ese lugar de crujir de dientes y del llanto en las tinieblas, en la oscuridad. Vamos a rezar en Mateo capítulo 8 al último versículo 13. Aquí está hablando de la naturaleza mesiánica de Jesucristo. Y es el gran poder de Jesús, prueba su naturaleza mesiánica. ¿Ves? El gran poder de Jesús prueba su naturaleza mesiánica. Ahora están sin excusa. Mira lo que dice el versículo 13 de Mateo capítulo 8. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has criado. ¿Ves? Dice, como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Note que su gran poder para responder el pedido del centurión, ¿ves? Probó su ilimitado poder como Mesías, ya se quitó y se borró todas las dudas. Y con frecuencia Jesús nos alienta cuando lo buscamos por bien de otros. A veces así alentó al centurión soldado romano. Conforme hemos creído, nos será hecho. Estas fueron las palabras de Jesús al centurión. En la práctica es casi un cheque en blanco. El monto que recibimos depende de nuestra fe en